Buenas tardes también a Israel Zamora. Él es morenista, Así es abogado constitucionalista, ex legislador. Así es. Bienvenido, Israel, justo para hablar de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma al Poder Judicial. Ayer en la tarde, desde tempranito, te digo, todos estábamos entrando al diario a ver si ya se había publicado. Y se publica a pesar de que hubo por parte de algunos juzgadores pues unos recursos de impugnación que decían que se impediría la publicación el día de ayer de esta reforma y que sería hasta octubre. ¿Cómo es que se publica? ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué efectos puede derivar esta publicación? ¿Se está yendo en contra de la ley, de la orden de un juez? A ver, explícanos, Israel. Mira, se publica porque constitucionalmente se cumplieron los requisitos para que el presidente lo hiciera. Nuestra constitución está clasificada, Juan, como una constitución rígida. Desde finales del siglo XIX hubo dos juristas británicos, James Bryce y Albert Dicey, que ellos hicieron una clasificación y dijeron, hay dos tipos de constituciones. Las flexibles, que para modificarlas es igual el procedimiento que para modificar cualquier otra ley, y constituciones rígidas que necesitan cumplir con mayores requisitos que las leyes normales para modificarse. ¿La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es rígida? Así es, okay. Igual que la de Estados Unidos, igual que la de Francia. Y entonces requieres aquí para modificar la constitución 2/3 partes en la Cámara de Diputados, 2/3 partes en el Senado, pero además la mayoría de los congresos. 17. 17. Actualmente la ¿Ya reforma lleva 25. Sí. Y en algunos casos por unanimidad, eso no lo dice la oposición, pero panistas, priistas y perredistas han votado a favor en los congresos locales de la reforma al Poder Judicial. Eso no se dice mucho, pero ha sucedido. Por ejemplo, Oaxaca y Tamaulipas se aprobó por unanimidad. No hubo un solo legislador, ni de la oposición, que estuviera en contra de esta reforma. Entonces, se cumplen esos requisitos. Para que nos demos una idea, 1093 legisladoras y legisladores han votado a favor de la reforma. 1093, incluyendo los 86 senadores, los 359 diputados que votaron a favor y los de los congresos locales. Te voy a meter en un aprieto. Dime. 1093, ¿de cuántos? 1093, bueno, no tengo todos los datos, pero sí te puedo decir cuántos han votado en contra. Y los que han votado en contra son prácticamente el 25%, que representan 204. O sea, 204 legisladores locales en contra. 1096, incluyendo totales, federales. Sí, bueno, incluyendo los federales son 1093 a favor y 380 en contra. Okay. Eso representa el 75% a favor contra el 25%. Ahí está el dato que te preguntaba, Así prácticamente. Prácticamente Oye, es eso. Entonces, a ver, Israel Zamora, abogado constitucionalista, ¿cumple la reforma al Poder Judicial con los requisitos constitucionales para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación? Porque un juez otorga a alguien que presenta y al mismo Poder Judicial, evidentemente, un amparo o recurso legal para intentar impedir que se publique. O sea, ¿bajo qué bases jurídicas? Ninguna. No hay argumentos constitucionales. ¿Cómo sustentas ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar con un juez que emite una resolución así? Actualmente nada. Por eso era necesaria la reforma. Para que un juez que haga este tipo de acciones que son inconstitucionales e ilegales, ¿por qué inconstitucionales? Porque no hay ningún artículo, Juan, que le permita impedir el curso del proceso legislativo que establece el artículo 72 constitucional, en donde dice viene la iniciativa, la discusión, la aprobación, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos. No hay un artículo que les permita impedir esa discusión. Segundo, hay un artículo que prohíbe, digo ilegal, porque la ley de amparo, en su artículo 61, establecía antes que si el acto de autoridad que demandan, en este caso los magistrados fueron y presentaron un amparo, y en lo que son peras o son manzanas, dice, pues te otorgo la suspensión, dejo las cosas en el estado en que están para que no se te afecten más tus derechos del quejoso, en este caso magistrados. El problema es que son juez y parte. Una de las juezas, son 4 jueces los que otorgaron la suspensión. Una jueza estuvo en eventos de Xóchitl Gálvez en mayo de este año. Bueno, tiene el derecho, ¿no? Tiene el derecho, pero habla de la parcialidad que tiene en sus decisiones, que además se convierte ella en juez y parte
A ver, pero te voy a hacer una pregunta. Sí. Un juez que ha participado en algún acto proselitista de Morena por haberlo hecho, su decisión al momento de emitir una resolución tendría algún conflicto de interés. Yo creo que si ella resolviera algo respecto de esta reforma, sí, Juan. Ok. Y entonces tendría que excusarse como lo establece la propia ley. Evidentemente, porque hay un interés y tú vas a resolver respecto de algo que te afecta. Si un juez de Morena resolviera algún asunto de este asunto, algún asunto respecto de la reforma electoral, debería excusarse. Okay. Esta jueza no lo hizo, ni el de Chiapas lo hizo. Pero no tiene ningún sustento este recurso que otorgó y ya se publica en el Diario Oficial. Sí, y hablando de sus constitucionalidad, Israel Zamora, abogado constitucionalista, nos quedan 2 minutos y medio, pero hay reclamos y dicen que la reforma al Poder Judicial es inconstitucional en su contenido. No te pregunto, ¿no por eso es una reforma? No, las reformas constitucionales jamás se pueden afectar en su constitucionalidad porque precisamente tienen el nivel constitucional. Lo que aquí sucede, Juan, es que además decían, es que no viene en la Constitución. No por eso se estaba reformando para que se incluyera. Es pregunta. Hay un artículo, incluso el 61 fracción primera, que dice que el amparo es improcedente cuando reclamas modificaciones a la Constitución. Punto. No puedes, si hay una reforma a la Constitución, tú no puedes ir a promover el amparo por esa reforma. Es improcedente. Pues que es función del legislativo, no del Poder Judicial, ¿no? Así es. Y aparte, imagínate qué legitimidad tiene la decisión de un solo juez elegido por 7 del Consejo de la Judicatura, bajo quién sabe qué circunstancias poco transparentes, cuando los 1093 diputados, ¿a cuánta gente representan, Juan? ¿Cuántos votos representan esos 1093 legisladoras y legisladores que representan el 75% de los que la han aprobado? Evidentemente, la legitimidad que tiene este acto está muy por encima de lo que pueda decidir un juez que está siendo parcial. Y además que, por lo que me dices, nos quedan 30 segunditos, pero estaría usurpando funciones o entrometiéndose en funciones que no le corresponden al poder que representa, sino al legislativo. Y que no tiene ni en la Constitución ni en la Ley de Amparo esa facultad del juez, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues ahí vemos por qué es importante esta reforma al Poder Judicial para que no sucedan este tipo de intentos de atropello, ¿no? Así es usurpación incluso de las atribuciones de otro poder y además, Juan, no hay forma en que se sancione actualmente. O sea, un juez puede hacer eso con total impunidad, no pasa nada y aunque sea absolutamente inconstitucional e ilegal, lo pueden hacer porque no hay nadie que les diga no lo hagas. Pues ahí está la reforma, estaremos esperando mayor discusión al respecto, leyes secundarias, Israel Zamora, abogado constitucionalista. Nos cae la pausa, pero hablamos pronto, ¿no? Claro que sí, Juan. Y de las leyes secundarias a la reforma del Poder Judicial. Volvemos.